momento crítico, de este momento clave para Ucrania, el presidente ruso lanzaba un mensaje muy claro para los líderes europeos en las últimas horas. Decía algo así como: con Ucrania estamos siendo quirúrgicos, con Europa no lo seríamos tanto. Y hemos escuchado al expresidente ruso, Dmitry Medvedev, que básicamente hablaba de un casus belli, estos activos rusos congelados que ayer von der Leyen volvía a poner encima de la mesa. Hablaba ya de un plan de actuación, ¿no?, para confiscar estos activos, y Rusia decía pues que esto es un casus belli, ¿no?, que puede ser motivo incluso para iniciar una guerra. Cristian, te quiero preguntar por esto porque es un tema muy serio. Sí, esperamos que de inicio sea un tema de disuasión por parte del Kremlin, pero efectivamente es una línea roja y me parece que la Unión Europea no puede actuar como una entidad mapache que toma lo que no es suyo a cualquier momento, porque pierde las garantías los demás estados que tengan inversiones o activos en la Unión Europea. Me parece que se rompe otra cosa, que sería el sistema financiero. Yo recuerdo mucho las palabras de Vladimir Putin cuando explicaba, y yo al final de esta guerra, acabe cuando acabe, es lo que voy a recordar, porque decía que en el momento que Joe Biden permitió armamento de largo alcance a Ucrania, rompió el sistema de seguridad internacional, y tiene toda la razón. Nos guste o no nos guste cómo actúa cada potencia en el mundo, son potencias nucleares, tienen el mando en el mundo, nos guste o no nos guste, repito, y por lo tanto permitir a un tercer país en una especie de guerra proxy que usara armas de largo alcance contra una potencia nuclear, efectivamente rompía el sistema internacional de militar y de defensa. Y esto pasaría algo muy similar con esto del sistema financiero, porque pues son activos de un Estado, no son activos personales de Vladimir Putin, son los activos del Estado ruso, es decir, le estás queriendo robar a una potencia nuclear sus activos, sus recursos estatales, y me parece que es otra de las cuestiones graves, Sergio. Y también una reflexión personal es que ya debería de Estados Unidos, específicamente Donald Trump, hacerle cara a los que están detrás de todo esto, porque hemos hablado en círculos a veces durante los meses que llevamos en este tema, de que Macron no se manda solo, que si la banca Rothschild, que si BlackRock con Merz, que si JP Morgan con Carney, obviamente Soros detrás de todos los malos del mundo o de los progresistas del mundo. Creo que al tener su sede en Estados Unidos todos estos personajes, o la mayoría, creo que Donald Trump ya debería de empezar a abordar directamente estas entidades para empezar a ponerle un fin real a esto, porque si no vamos a seguir jugando el juego de que los actores o los personajes que ponen al frente de los países son los que toman estas decisiones, hacen estas narrativas, pero los intereses de fondo están detrás de ellos. Entonces mejor vámonos al origen del problema, y creo que ya es tiempo, Sergio, de que se aborde a estas entidades y estos personajes, porque estamos hablando ya de más de 1,5 millones de vidas. Estamos hablando de que la reconstrucción de Ucrania va a costar por lo menos $1 trillón en los cálculos que han hecho. Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de cada bando? Ponerlos sobre la mesa y establecer ya líneas rojas entre esos intereses, que lo más preocupante es que no son intereses estatales, son de particulares. Bueno, pues un momento en el que Europa también debe reflexionar. Hay que escuchar también a estos países, ¿no?, que están diciendo que se oponen al uso de estos activos rusos congelados, pero parece que esto sigue adelante. Mañana, por cierto, Friedrich Merz, el canciller alemán, va a viajar a Bruselas para seguir dando pasos adelante en este sentido. Y, Carlos, la respuesta por parte de Rusia está siendo muy clara. Sí, evidentemente. Los titulares que he estado viendo lo he estado apuntando que amenaza con una guerra. Lo que ha dicho exactamente es que podría justificar una guerra. Y evidentemente el proceder de la Unión Europea, que yo no he encontrado ningún precedente anterior a nada análogo de la congelación de esos activos de un país, utilizarlos incluso. Ayer o anteayer la Comisión Europea propuso el uso de esos activos para prolongar la guerra. Lo que ha dicho Rusia, con toda la razón del mundo, puesto que no ha habido
antecedentes, no hay justificación para la congelación y menos para el uso de esos activos en su contra, es que podría justificar una guerra. Ellos han hablado de que son los activos robados y que advierten que se podría utilizar por parte de la Unión Europea con algo parecido a un préstamo por reparación, por ejemplo. No van a aceptar bajo ningún concepto este tipo de circunstancias. Por eso ha hablado de que podría justificar una guerra. Yo creo que los titulares son más alarmistas, el periodismo vive del alarmismo, amenaza con, no creo que sea el titular correcto, sino que podría justificar. Y entiendo que desde el punto de vista ruso, por supuesto, que podría justificar un ataque. Esto no ha habido ningún precedente en la historia, me parece enteramente injustificable por parte de Europa. Pues Olga, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Qué antecedentes, qué precedentes tenemos y si Rusia está en lo cierto? Si sería un casus belli el confiscar, el usar estos activos congelados. Bueno, efectivamente no tenemos antecedentes porque ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial ha ocurrido nada similar. O sea, nosotros actualmente vamos a explicar bien lo que tenemos. Lo que tenemos es que la Unión Europea tiene congelados unos activos financieros rusos. Hasta aquí esto es legítimo, está aprobado por el derecho internacional que en caso de conflicto, de guerra, de sanciones a ciertos países puedes utilizar la congelación de estos activos. La congelación implica que no se pueden utilizar, no el cambio de titularidad. ¿Qué ocurre? En el momento en el que tú quieres dar un préstamo a Ucrania de 140.000 millones de euros basados o en los intereses que generan esos activos financieros rusos que no te pertenecen o basados en que esos activos financieros rusos que están congelados sea la garantía de entregar ese dinero, en el momento en el que tú lo utilizas algo como una garantía, como un aval, cambia la titularidad. Y esto es lo que nunca ha habido un precedente internacionalmente. No es suficiente como para iniciar una guerra bélica por parte de Rusia a la Unión Europea, pero sí es suficiente para iniciar una guerra a nivel económica global. Porque, en primer lugar, lo que ocurre es que ponemos, en principio, en jaque al euro. No solo al euro, el primer país afectado es Bélgica, que es por eso el primero el que se niega a asumir y a realmente aceptar y encontrar las consecuencias de que en el momento en el que tú haces esto, Rusia te va a demandar. Rusia va a ganar esa demanda porque has cambiado la titularidad y hay un principio de soberanidad económica que está por encima del resto. Entonces, en el momento en el que ocurre eso, Bélgica tiene que pagar y devolver esos activos financieros rusos. ¿Qué ocurre con Bélgica como país? Bueno, pues que el primer ministro francés de Weber lo que está pidiendo es que, uno, eso es absolutamente irresponsable y dos, si realmente le van le van a imponer que eso se haga, que sea pagado por todos los Estados miembros de la Unión Europea, lo que implica un jaque al euro directamente. Implica una pérdida de confianza económica a nivel global para la Unión Europea. Que recordemos que la Unión Europea, por desgracia, no tiene una capacidad estratégica y autónoma esencial en el sistema internacional, pero sí es un referente en temas económicos, en valores, etcétera, que a partir de ahora perdería. Implica que los ciudadanos europeos tendrían unos costes absolutos que asumir y que llega un momento dado en el que también por parte de las instituciones europeas tienen que hablarnos a los ciudadanos europeos de forma clara. Si ellos quieren dotar a Ucrania de un apoyo absolutamente, absoluto y total para que se sienten en una mesa de negociación, incluso saltándose el derecho internacional, el derecho jurídico y económico, que es lo que siempre ha defendido la Unión Europea como valores, tienen que hablarnos claramente y decirnos las consecuencias que puede tener para los ciudadanos europeos. A mí me parece una medida absolutamente irresponsable. Esto ya se negoció en el pasado Consejo Europeo, se va a negociar y aprobar o no en el 18 de diciembre en el nuevo Consejo Europeo. Directamente tenemos a Bélgica explicando los problemas que hay. Estas ideas al final quedan muy bonitas en los PowerPoint de los pasillos de las instituciones parlamentarias, porque al final dices que no se van a tocar pero se movilizan, dices que es una garantía pero no cambia la titularidad. La realidad es que lo cambia, es que no hay una seguridad jurídica que pueda mantener a Europa por detrás y lo que nos estamos encontrando al final es que Europa, ¿qué papel quiere Europa en el próximo sistema internacional? Porque si toda la confianza internacional se pierde en Europa, ya sean activos financieros o cualquier de estas medidas, ¿qué papel quiere jugar Europa? Y luego tenemos algo muy claro, ¿no? Reino Unido, el último consejo, anterior miembro del Gobierno de Asuntos Exteriores de Reino Unido, reprochaba a través de un tuit al ex primer ministro belga, porque ni siquiera sabe quién es el primer ministro belga actual, de no haber apoyado este préstamo, ¿no? Esto es la imagen que tenemos de Europa en el mundo. Ni siquiera Reino Unido sabe quién es el primer ministro belga, pero sí que se atreven a cuestionar y a criticar lo que un primer ministro está haciendo para defender a su país, a sus ciudadanos y poniendo sobre la mesa
que vamos a ser claros, que esto no se trata de ser prorruso o contra ucraniano, ni muchísimo menos. Lo que se trata es de tomar las medidas necesarias de forma coherente y sin poner en riesgo todo lo que ha construido la Unión Europea y todo lo que los ciudadanos europeos tienen, que ya estamos viendo las consecuencias, y es muy lícito y muy moral apoyar a Ucrania. Pero simplemente hablemos claro, contémoslos a los ucranianos las consecuencias que puede haber, asumamos las consecuencias que puede haber, porque luego lo que va a ocurrir con la Unión Europea, si realmente se toma esta medida, es que la Unión Europea va a llegar, va a decir, ay, no se podía saber lo que ha ocurrido, no se podía saber, nadie asume responsabilidades, nadie gestiona estas responsabilidades, pero cada vez nos encontramos ante una situación en la que no hay un debate diplomático de nivel por parte de la Unión Europea, porque las únicas soluciones que hay es que si no tienen el apoyo de Estados Unidos, pretenden saltarse un derecho internacional, pretenden saltarse una confianza jurídica y económica que ha supuesto años desde la Segunda Guerra Mundial para construir lo que es Europa, pretenden derrumbar los valores de Europa, pues los pilares. Pues yo creo que esto es un debate que realmente ya tenemos que poner sobre la mesa y pedir a los líderes europeos que nos hablen claro, que realmente asuman esas garantías jurídicas que von der Leyen se harta de decir que tiene para poder hacer esto y que explique de una en una cuáles son, porque ni siquiera el Banco Central Europeo las conoce y ni siquiera le da el apoyo para esto. Esto es importante, precisamente. El propio BCE, el propio Banco Central Europeo, se oponía a este uso de los activos rusos congelados.